Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Como comenta Luis, bueno, es un tema, yo creo que de los más importantes porque obviamente es el que va a reglamentar, nos va a decir cómo vamos a llevar el condominio. Es nuestra, yo le digo, es nuestra Biblia, es nuestra fundamentación legal y nosotros actuamos de acuerdo a este reglamento y obviamente de acuerdo a la ley a la ley y al código urbano. Entonces, pues primero que nada hay que ver qué es un reglamento, que es un conjunto ordenado y coherente de preceptos o normas que regirán el trabajo, en este caso de una comunidad, de un condominio, entre otras cosas, y un reglamento implica un grupo de pautas o normas que rigen una actividad. En este caso, bueno, va a ser el actuar del administrador, el actuar de la mesa directiva, el actuar del comité de vigilancia, y en estos preceptos, bueno, van a estar orientados cómo vamos a tener que hacer las cosas dentro del condominio, ¿no? Un reglamento cumple con qué funciones, cuál es el objetivo y sus características principales. Bueno, pues la función es facilitar la aplicación de la ley, nos va a detallar la ejecución, cómo vamos a operar el condominio, es un instrumento básico e idóneo para llevar a cabo pues todas nuestras actividades de manera eficaz, y los reglamentos son normas de carácter jurídico en rango inferior a una ley. Sabemos que las leyes tienen una jerarquización y por definición, como habíamos comentado, es un conjunto de normas jurídicas que de carácter general puede ser o dictar al ente responsable, a la administración, en este caso privada, al condominio, para mantener un orden. Esa es la principal función y objetivo de un reglamento: ordenar. Ordenar, saber cómo vamos a administrar este condominio. Es muy importante establecer y saber las características de un reglamento, pues tiene que ser muy específico. Habíamos platicado en algunas otras pláticas que, bueno, cada condominio, como bien comenta Luis, bueno, las constructoras nos dan un reglamento, pues, general, un reglamento machote para todos los condominios. Hay veces que nos pasan un reglamento en donde dice que, bueno, tiene alberca, y resulta que el condominio no la tiene, que tiene una pista de jogging, no la tiene. Entonces tiene que ser específico, ir al grano, tiene que ser muy puntual en la información que debe contener. Obviamente debe ser ordenado, no puede decir, ay, el comité de vigilancia esto, y luego el administrador, y luego etcétera. Debe ser ordenado, debe ser imparcial, debe ser objetivo, o sea, no debe de establecer una balanza a favor o en contra de alguien, debe ser equilibrado, debe ser muy claro, adicionalmente a lo que comentaba, que debe ir al grano en sus puntos, pues debe ser muy claro, ¿no? No debe dar pauta a interpretaciones. Debe ser de común aceptación, obviamente, porque más adelante vamos a ver, pues, cuándo se define, cómo se tiene que llevar a cabo, y debe ser lo más explícito posible. Esto para que quede claro, para que vaya al grano y para que sea ordenado, ¿no? Y se acepte, pues, de una manera más rápida, ¿no? Eh, ¿Quién tiene la potestad reglamentaria y cómo se elabora un reglamento? La potestad reglamentaria para elaborarlo nos lo da, bueno, se ejerce y se acuerda de acuerdo a la Constitución, a las leyes. En este caso, la ley que adiciona, deroga y reforma diversas disposiciones del Código Urbano nos habla en general de qué debe contener un reglamento. ¿Quién lo debe de ejecutar? Puntualmente en un momento más vamos a ver, y por lo general se escribe en forma de diagrama, o sea, tiene
lo que son los capítulos, los títulos, las secciones. Después de las secciones, bueno, vienen los artículos y entonces hay párrafos, artículos que también traen fracciones y pues es más fácil determinarlo o ordenarlo por secciones, que puntualmente pues los podamos revisar, ¿no? En esta estructura o en el trazado de la estructura de los reglamentos es más fácil, lo que hace, como les comento, es más fácil consultarlo. Por eso viene estructurado, o decimos que viene estructurado como en forma de diagrama, ¿no? Y entramos propiamente a cómo se establece un reglamento en un condominio. Entonces encontramos que yo le llamo ley condominal para no decir la ley que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro, yo le digo ley condominal, ¿no? Entonces en el artículo 264 nos menciona que la asamblea es el órgano supremo del condominio y obviamente por asamblea vamos a establecer el reglamento. Obviamente es un reglamento nos lo dan al momento de la escrituración. Todos los condóminos, todos los propietarios de una casa o departamento o local en un condominio, cuando escrituran les dan su reglamento. Y como comentábamos, bueno, este puede ser muy específico y entonces vamos a tener que modificarlo. La asamblea en donde se modifica a partir de marzo del 2018 un reglamento es en asamblea extraordinaria. Ya no son en ordinarias, antes lo metíamos en asambleas ordinarias y ahora puede ser en extraordinaria. Entonces, no, debe ser, no puede ser, debe ser en asamblea extraordinaria y obviamente nos maneja el artículo 270 que estas convocatorias en donde se pretende modificar el reglamento, además de todos los requerimientos de indicar quién convoca, qué tipo de asamblea, el horario y la fecha de celebración y el orden del día, además de todo eso debe contener cuáles son los artículos que se van a modificar. Es muy importante hacer esto porque, no sé ustedes, pero anteriormente se ponía en el orden del día un punto, modificaciones al reglamento. Y entonces eran asambleas interminables. La verdad es que el tener que establecer reglas, pues a mí, dejen de si me parece bien el horario o no, sino que al bajar el reglamento a las necesidades del condominio, es muy puntual el que, como habíamos visto dentro de las características, debe ser muy explícito y debe ser, ir mucho al grano, ¿no? Entonces, en estas convocatorias ahora, lo que hay que hacer es poner los artículos, qué dice y qué se propone. Entonces, más adelante vemos alguna dinámica que nosotros como administradores podemos hacer. Es una dinámica que nosotros utilizamos y pues va a haber una lluvia de ideas para ver pues qué se nos ocurre, ¿no? O cómo lo hemos hecho para lograr conseguir un buen reglamento. En el 271 es muy importante revisar esto, porque a excepción de las asambleas generales para convocar a modificaciones al reglamento y extinguir el régimen condominal en un condominio o afectar el dominio del inmueble, se suspenderá a los condóminos y poseedores morosos su derecho a voto en la asamblea general, a excepción de la convocatoria para modificar el reglamento. Esto es muy importante porque se debe de establecer quién va a convocar, o sea, quién va a tener voz y voto en esa asamblea y obviamente pues los morosos siempre como que los excluimos, ¿no? Los excluimos porque así no lo marca la ley, pero hay una excepción en este caso.
¿Qué debe contener el reglamento de un condominio? Y ahora sí nos vamos al artículo 286 de la ley condominal. Y entonces el reglamento del condominio, pues tiene que contener todos estas regulaciones, todo lo que establecen los reglamentos municipales, escritura constitutiva del régimen y las características específicas de cada condominio. Entonces, de manera enunciativa, más no limitativa, nos dice este artículo que debe de contener los derechos, obligaciones, prohibiciones, limitaciones que especialmente se determinen para el condominio en cuanto a lo que se va a sujetar los condóminos y los poseedores. Esto en la ley condominal viene dentro de los artículos del 254 al 263. Muchas veces comentaba yo en algún momento con Luis, que los reglamentos que están haciendo tanto entidades municipales como el reglamento de un condominio es un copy-paste de la ley condominal, del código urbano, ¿no? Y sí, porque debe de contener eso, pero además debe de contener pues las cuestiones específicas, los derechos, obligaciones y prohibiciones y limitaciones de acuerdo al condominio. Entonces, hay que además de poner las que vienen en la ley, hay que poner las que vienen las que específicamente vamos a necesitar para cada condominio. El procedimiento de cómo vamos a cobrar las cuotas ordinarias y extraordinarias, eso vienen dentro de los artículos 288 al 295. Los criterios para fijar el monto de la periodicidad y el cobro de las cuotas, los fondos de administración, mantenimiento y de reserva, que también vienen en los mismos artículos. Las medidas convenientes para mejorar la administración, el mantenimiento y operación del condominio. Esto viene dentro de los artículos 273 al 281 de la ley condominal o la ley del Código Urbano. Sin embargo, aquí dice las medidas convenientes y es lo que adicionalmente vamos a poner en nuestro reglamento para ver cómo se van a hacer las cosas. Es muy importante porque sí, el administrador va a cobrar las cuotas de mantenimiento, pero ¿cómo? ¿En dónde? ¿Cómo las va a depositar? ¿Qué manejo se les va a dar? El fondo de reserva, ¿de cuánto va a ser? ¿Quién va a disponer de él? ¿Bajo qué limitantes? Entonces, hay que ser muy prudentes con eso. Y las disposiciones necesarias dentro de la fracción quinta que propician la integración, la organización y el desarrollo. Entonces, aquí vienen todos los artículos específicos por condominio. Esto vamos a ver que hay reglamentos para cada una de las áreas, para cada una de las amenidades que tiene el condominio, y eso es lo que vamos a tener que votar en asamblea y que proponer en asamblea, ¿no? Los criterios generales a los que tiene que sujetar el administrador para la contratación de un tercero. En cuanto a proveedores, en cuanto a espacios, en cuanto a instalaciones, muchas veces tenemos el salón de usos múltiples o la palapa. Hay que ver cómo se va a manejar la cuota de recuperación o la renta, que muchas veces se comenta. Entonces, aquí también entran artículos específicos en nuestro reglamento. Entonces, tenemos también la fracción séptima, las medidas del presidente para guardar el orden del desarrollo de la asamblea. Esto es más que nada, yo lo llamo como las consignas o como el reglamento de las asambleas. Ya ven que en las asambleas, bueno, hay que mantener un orden, hay que mantener bueno, quién va a ser el moderador, los escrutadores, qué hacen los escrutadores, cómo se establece el presidente, el secretario de asamblea, que eso ya viene en la ley, pero también hay que establecer, en alguna ocasión en una asamblea nos comentaron que por qué le poníamos, nosotros somos muy dados a ponerle el tiempo que nos va a tomar revisar un punto en el orden del día.
entonces una persona nos levantó la mano y nos dijo, no, es que ¿por qué le ponen tiempo? Entonces decimos, bueno, es algo que no es, que es enunciativo, como dice la ley, pero más no limitativo, pero para que no se nos hagan asambleas de horas, ¿no? Entonces, sí podemos escuchar a todos. Muchas veces al momento de opinar en las asambleas, bueno, algunos, como dijo el compañero, y entonces son muy redundantes, y entonces sí establecer tiempos, por ejemplo, y si lo ponemos en el reglamento de la asamblea, pues va, ya no es, lo digo yo, o lo dice la administración, o lo dice el consejo, o el presidente de asamblea, lo dice el reglamento. Entonces, si lo votamos en el reglamento, entonces en asamblea previa, y entonces por eso estamos dando los tiempos, ¿no? El tipo de administración, esto está como muy general. Yo lo bajé a, bueno, hay tipos de administración pública, privada y mixta, pero en cuanto a un condominio, el condominio, bueno, hay que ver si es condominio, si es unidad condominal, si la administración es interna, externa, si es una administración persona físico, moral, etcétera. Ahorita vamos en la lluvia de ideas y en las preguntas y respuestas, pues vamos a ir revisando estas cuestiones, ¿no? Dentro de las obligaciones, bueno, dentro del reglamento también vamos a revisar las obligaciones y los requisitos de la mesa directiva, del administrador, del comité de vigilancia y las demás obligaciones que establezcan el Código Urbano. La mesa directiva, ustedes saben que es el artículo 272 el que nos dice cuáles son las obligaciones y requisitos, el 278 el administrador, el 284 la mesa directiva, pero también la mesa directiva y el administrador, qué medidas y qué vamos a establecer. También hay reglamentos en materia de convivencia, por ejemplo, en el artículo del 232 al 236 del reglamento en materia de convivencia del municipio de Corregidora, ya es más específico, ¿no? Ya nos dice cómo va a estar conformada la mesa directiva, cuánto tiempo va a durar, quién va a poder ser miembro de esta mesa directiva, etcétera. Entonces, hay muchos artículos que de otros reglamentos que ya existen, pues los podemos bajar a nuestro reglamento y que quede más específico. La fracción 11 nos habla de la determinación del criterio para el uso de áreas comunes, que sea más específica, y entonces en ese momento pues estos van a ser pues artículos más específicos, ¿no? Determinar bien en relación el uso y la posesión de animales, de animales de casa en las unidades privativas o áreas comunes, cuál va a ser su manejo, esto va a ser artículos específicos, las aportaciones para la constitución de fondos, bueno, aquí sí el Código Urbano o la ley condominal ya nos dice cómo se tiene que, o sea, que tenemos que tener fondos, pero también cómo los vamos a constituir, cómo se van a manejar, y entonces cómo va a estar, si van a estar topados, limitados, quién va a poder dar autorización para su manejo, todo eso pues lo podemos manejar en artículos específicos de cada condominio. La determinación de criterios para asuntos que requieran una mayoría calificada en votación y no estén previstos en este código también. O sea, cómo vamos a determinar cómo se va a votar, por ejemplo, las limitantes, ¿no? Hay ciertas, cómo vamos a usar, por ejemplo, el fondo de reserva. Bueno, aquí también va a ser por artículos específicos, y las bases de elaboración del programa interno de seguridad, de tránsito y de protección civil. Aquí hay artículos específicos, nos podemos apoyar en un reglamento, por ejemplo, en cuestión de tránsito, en el reglamento de tránsito, porque al interior de nuestros condominios pues tenemos vialidades y tenemos peatones, entonces podemos traer de este reglamento de tránsito algunos artículos que nos puedan servir,
y entonces votarlos en asamblea y poderlos llevar a cabo. Entonces, por eso le puse artículos específicos con ayuda de autoridades competentes, porque también podemos invitar o hacer nuestro manual de protección civil y de seguridad y entonces ponerlo en el reglamento. Dentro de cuando entra en vigencia este reglamento, obviamente les comentaba que el reglamento, bueno, se vota en asamblea y en esta asamblea o en este reglamento se convoca, se vota en asamblea, pero hasta que el administrador entregue con acuse fehaciente al arrendatario, comodatario, poseedor, nuevo adquiriente o de hecho al propietario de la unidad habitacional o de la unidad del local comercial, le entregue un ejemplar del reglamento interno, hasta ese momento yo lo puedo hacer exigible. O sea, no, ya hicimos la asamblea, ya está en el acta de asamblea. Si la asamblea decidió protocolizar, qué bueno. Si no, bueno, ya está en mi libro de actas de asamblea. Pero hasta que yo no tenga ese acuse, yo no puedo hacer exigible este reglamento. Y entonces, ya en cuanto yo tenga ese acuse, entonces es cuando puedo ejercer o puedo verificar que la obligación o las obligaciones que contiene este reglamento, pues se cumplan como tal, ¿no? Y entonces esto lo encontramos en el artículo 287 de la ley condominal, el Código Urbano. ¿Quién decreta las sanciones del reglamento? Siempre creo que aquí va a ser un poco, y nos va a tomar un poco de más tiempo, el revisar todos estos puntos, ahorita que veamos la lluvia de ideas, porque en el artículo 272, la fracción cuarta nos dice que los condominios deberán de contar con una mesa directiva, que es la mesa del régimen condominal, y será integrada por el presidente y el secretario, y dentro de las facultades que tiene esta mesa directiva está la de decretar las sanciones por incumplimiento a las disposiciones de este capítulo del reglamento municipal, de la escritura constitutiva y del reglamento interno del condominio. No sé si se recuerdan antes, cuando no había esta mesa directiva y nada más teníamos el comité de vigilancia y el administrador, y obviamente la asamblea como órgano supremo, quien veía todas las cuestiones de reglamento era el comité de vigilancia. Ahora es la mesa directiva y ellos van a decretar las sanciones. ¿Quién las va a cobrar? Dentro de las obligaciones del administrador está recaudar todos los fondos de administración y mantenimiento, así como las cuotas extraordinarias. Y aquí vamos a entrar un poco a la mejor al debate o a una discusión, por esto es una mesa de discusión, en el que dice y en el que van a decir, en Ciudad de México, quien cobra o quien determina estas sanciones o el pago de estas multas es la PROSOP. Acá tenemos que es la mesa directiva quien las va a decretar, y entonces ahorita vamos a ver cómo diferentes administraciones o mesas directivas lo llevamos a cabo, y vamos a ver pues diríamos que se nos ocurre, ¿no? Y obviamente entramos a esta lluvia de ideas, primero de manera general y después de manera pues específica, en el entendido que vamos a tener un reglamento para estacionamientos, para alberca, para mascotas, un orden y convivencia, un salón de usos múltiples, un gimnasio, palapa o terraza, reglamento de asadores. Ahorita antes de entrar se me estaba ocurriendo el reglamento de acceso vehicular,
porque tenemos consignas para las